El Centro de Investigación Pew, el Pew Research Center en Estados Unidos, ha publicado este fin de semana un informe muy detallado y muy interesante sobre la religión en América Latina y en particular sobre el catolicismo y las tendencias en país por país de la religión católica. Los resultados son muy interesantes y bastante predecibles. Hoy en día el 69% de América Latina es católico, es el 40% de los católicos del mundo están en América Latina, o sea, sí es una región en su mayoría de esta religión, pero en 1970 el número era del 90%, es decir, ha habido una deserción. Es que en América Latina se está perdiendo la identidad católica. ¿Usted está de acuerdo, María Elisa? Sí, fíjate cómo ocurre en un momento en donde, como tú dices, el Papa de origen latinoamericano argentino, el Papa Francisco, aglutina esta masa de seguidores, es muy popular y sin embargo el catolicismo sigue cayendo, tanto aquí en Estados Unidos como en América Latina. Para responder tu pregunta, ¿está perdiendo la Iglesia Católica? Sí, efectivamente, las iglesias protestantes están aglutinando en las jurisdicciones a nivel local, en los pueblos de América Latina, un trabajo de campo, que es lo que la Iglesia Católica ha perdido, el trabajo de campo, el acercarse a las necesidades del día a día de los pobladores de todo nuestro hemisferio. Y al no tener ese contacto del día a día, obviamente los pobladores se acercan más a donde sienten que hay personas que tienen empatía con su realidad, con su problemática. A lo que la Iglesia Católica probablemente tiene que hacer es eso, sentir un poco más la problemática de los católicos en el día a día en diferentes partes de América Latina para poder recuperar este porcentaje tan grande de católicos que se están alejando de la Iglesia por diferentes razones, pero creo que lo que falta, una vez más, es el trabajo de campo. Lo curioso es que en la encuesta también aparece, Héctor, que a las personas que se han pasado a la religión protestante o a los evangélicos es porque la Iglesia ha venido a ellos, los ha reclutado, lo que llaman en inglés el outreach. Claro, y además uno podría pensar que en realidad el Papa tiene tanta popularidad precisamente por haber reconocido cuáles son los problemas que hacen que muchas personas abandonen el catolicismo y se vuelquen a otras religiones que los aceptan mucho más. Por ejemplo, los divorciados, por ejemplo, los homosexuales, que el mismo Papa precisamente ha tenido gestos de inclusión hacia ambos, quienes son oficialmente no aceptados por el dogma o por la legislación vaticana, y que él ha mostrado una disposición y una necesidad de abrirse precisamente porque las personas reales, sea por su orientación sexual o por tener un segundo matrimonio o ser divorciados, que son muchos en todas partes, son rechazados por esa manera de ver el mundo, y hay otras religiones cristianas que los aceptan de buen modo y van hacia ellos, como vos decís, los reclutan, pero le dicen, bueno, aquí sí son bienvenidos. Entonces, claro que eso genera una pérdida de la base social, si uno quiere decirlo sociológicamente. Y el Papa ha reaccionado a eso. Eso es lo que lo está haciendo tan popular. Él reconocer el abuso de menores, otro de los problemas centrales para el Vaticano. Y él ha puesto todos los problemas sobre la mesa y dijo, bueno, hagamos algo. Conversemos para empezar y tratemos de resolverlos. Entonces, eso lo hace popular, confirmando lo que las encuestas señalan. Marc, en España, que es un país tradicionalmente tan católico, también ha habido altísimos índices de deserción. Sí, pero yo creo que por otros motivos, y vienen de los últimos 30, 40 años. España es un caso muy particular para la Iglesia Católica, porque es uno de los países donde la Iglesia Católica se alió con un régimen autoritario, dictatorial, con el franquismo, tras la Guerra Civil. Entonces esto dejó marcada la Iglesia Católica en España, el aliarse con la dictadura y con la represión. Y yo diría que todavía no se ha recuperado. Si esto se une un fenómeno de largo aliento en toda Europa occidental, de mayor agnosticismo, ateísmo, deserción de las iglesias, pues tenemos este fenómeno en el que España, históricamente, identitariamente, es uno de los bastiones mundiales del catolicismo, el país de los reyes católicos, el país que llevó esta religión a las Américas, pero al mismo tiempo es uno de los países donde las iglesias están más vacías. Jaime, hay un fenómeno curioso y es que estas
grupos evangélicos han tomado una gran relevancia política en América Latina. Lo hemos visto a nivel parlamentario en muchos países, incluyendo Colombia, e incluso a nivel presidencial, donde la candidata Marina Silva en Brasil tuvo una votación altísima por parte de una enorme población evangélica en Brasil. ¿Empieza a tener impacto político esta deserción de los católicos y la transición a las religiones protestantes? Sí, porque yo creo que lo que antiguamente conocíamos con la evangelización ya no es lo mismo que antes, ¿no? Antes la iglesia, y sobre todo, yo a lo mejor sería útil utilizar una analogía. Yo creo que la Iglesia Católica en América Latina en particular se ha comportado con esta arrogancia de las viejas empresas o corporaciones como IBM en su momento, ¿no? Que no tiene que llegar al cliente, sino que el cliente llega. Entonces, están muy confiadas y sobradas porque pues tienen ahí a unos cautivos, pero las otras iglesias han adoptado unas técnicas empresariales fabulosas, son muy agresivas, se los roban prácticamente a los fieles. Hay una competencia feroz. Los cristianos, los mormones, los testigos de Jehová están en una guerra para prácticamente la mente y el corazón de los fieles, y están surtiendo un gran efecto porque claro, saben que América Latina es el gran vivero del catolicismo, es uno de los principales fuentes de ingreso del Vaticano, y se tienen una tajada enorme que disputar, porque como decía Mark, no es lo mismo disputar el terreno en países como Europa, donde el agnosticismo ha avanzado bastante. En América Latina todavía la gente tiene esta necesidad, todavía se aferra a la fe como un clavo ardiente, y estas iglesias han detectado que es un mercado fabuloso para la competencia. Y yo creo que a pesar de la popularidad del Papa Francisco, la iglesia pues está perdiendo terreno y mucho en América Latina.